cordial bienvenida. Vamos a tener dos eventos importantes esta tarde en relación al 10º Diplomado en Línea 2016, Arquitectura Bioclimática y Sustentable. Por una parte, el cierre de este diplomado vamos a hacerlo mediante una conferencia magistral que lleva por título Fuentes Renovables de Energía en Edificaciones, para proceder posteriormente a la ceremonia de clausura de nuestro 10º Diplomado en Línea 2016. El diplomado, como todos ustedes saben, es un diplomado que se desarrolla totalmente en esta modalidad a través del aula virtual de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y ha tenido una difusión muy amplia en la temática que tenemos oportunidad de tratar en cada una de las versiones. Esta información está, por supuesto, disponible a todos los participantes a través de estos sistemas electrónicos en línea y ha tenido oportunidad de desarrollar el trabajo con un taller. Ese taller tiene también su culminación el día de hoy con la entrega de los trabajos finales que tendremos posteriormente oportunidad de revisar y hacer una evaluación de ese aprovechamiento que hemos tenido a lo largo de todas estas semanas. Bueno, quiero a nombre de nuestro director, el arquitecto Marcos Macerguía, darles a todos ustedes la más cordial bienvenida y recordarles que estamos realizando una transmisión desde el aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Tengo también el gusto de presentarles a ustedes a nuestra invitada y es un gusto recibirla en nuestra facultad. Por supuesto, también a nombre de nuestro director y el mío propio, le damos la más cordial bienvenida. Ella es la doctora Guadalupe Wells Letros, es investigadora titular del Instituto de Energías Renovables de la UNAM desde el año de 1996. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Estudió la licenciatura en Física en nuestra institución, una especialidad en Mecánica de Fluidos en la Universidad de Beijing, República Popular de China, y la maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica en la UNAM. Realiza investigaciones en el campo de Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor. Dentro de sus líneas de investigación están estudios de transferencia de energía y masa en sistemas, especialmente en edificaciones y sistemas de aprovechamiento solar. Fue coordinadora de un proyecto patrocinado por el Fondo de Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía y el CONACYT, donde se desarrolló la herramienta Ener-Habitat, que es en la actualidad una herramienta que tiene más de 2.500 usuarios con cerca de 3.500 simulaciones mensuales. Además, la doctora Wells ha publicado más de 170 trabajos, entre los que destacan 39 artículos en revistas internacionales y 4 capítulos de un libro técnico. Ha dirigido varios proyectos de investigación básica y varios de investigación aplicada en vinculación con la industria. Ha sido invitada por varias universidades mexicanas y del extranjero para realizar estancias de investigación. Ha sido evaluadora de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. También ha contribuido a la formación de recursos humanos, dirigiendo tesis de doctorado, maestría y licenciatura, impartiendo cursos semestrales a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. Doctora Guadalupe Wells, bienvenida. Vamos a escuchar nada más. Les pedimos a las personas que están llegando que por favor tomen sus asientos para que podamos iniciar la conferencia. Yo le voy a pedir al maestro en arquitectura, Carlos Eduardo Romo Zamudio, quien, como todos ustedes saben, es coordinador general del 10º Diplomado en Línea 2016, Arquitectura Bioclimática y Sustentable, que nos comente algunas particularidades de este cierre que vamos a tener un poco más tarde,
en relación a esta ceremonia de clausura en la que haremos entrega de los reconocimientos respectivos. Muchas gracias al director Ferreiro, gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí en el aula Francisco Centeno, así como a los que se están conectando a través del portal de la Coordinación de Educación a Distancia de la Facultad de Arquitectura. Esta versión, ya la 10ª del diplomado, tuvo una participación de 17 alumnos de distintas ciudades de la República Mexicana, teniendo mayor afluencia en la Ciudad de México con 8 participantes, la ciudad de Tijuana, Puerto Vallarta con 2 participantes, de Los Mochis, Sinaloa, Salamanca, Chilpancingo, Tequil, Villahermosa y una participante de Managua, en Nicaragua, realizando proyectos que presentaron desde sus casos de estudio, desde proyectos de vivienda, edificios de oficina, entre otros casos, llevándolos a muy buen término en su entrega final. Inclusive uno de ellos que realizó una vivienda con un taller de producción artesanal de cerveza, con un muy buen resultado en su trabajo final, en su caso real. Me comentaba la semana pasada, lo ha presentado ya el cliente y está esperando inclusive la respuesta de estas personas a las cuales está enfocado el trabajo, de que se lleve a cabo. También contamos con la participación de 21 alumnos de la 11ª versión del diplomado, actual vigente en el módulo 3, asesorado por un servidor. Contamos con la participación de las ciudades de Mérida, la Ciudad de México, con 11 participantes, Querétaro, Cuernavaca, San Luis Potosí, Tepic, Jalapa, San Luis Río Colorado, Monclova y 2 participantes del extranjero, más allá de nuestras fronteras, La Troncal en Ecuador y Managua en Nicaragua. El número total de inscritos en cada módulo de esta versión que concluye el día de hoy fueron 13 participantes del módulo 1 de Arquitectura Bioclimática, coordinado y asesorado por el doctor Víctor Fuentes, 11 participantes en el módulo 2, coordinado y asesorado por el arquitecto G.U. Aguilar, apoyado por los maestros Arturo Valeriano Flores y la maestra Jazmín Carvajal. 14 participantes en el módulo 3, coordinado y asesorado por un servidor, y 10 participantes del módulo 4, coordinado y asesorado por el maestro Jorge Rangel y apoyado por la arquitecta Elaine Liliana Martínez Alemán. El promedio general del grupo en la entrega final fue de 8.91, lo que nos da una muy buena respuesta por parte de los alumnos que concluyeron viendo su trabajo final, y los que por alguna razón tuvieron que alejarse, ya sea por motivos personales, de salud o de trabajo, pues hacerles la más cordial invitación a que lo retomen en las próximas versiones del diplomado. Ahora para el próximo año, en el 2017, estamos ya programando la siguiente versión. Retomen, concluyan el diplomado, dado que se vienen momentos interesantes para los que estamos involucrados. Ahorita estaba platicando con la doctora Guadalupe al respecto de la capacitación, precisamente, que es necesaria en todos los profesionales involucrados con la arquitectura, con la construcción, en cuestión de estos temas, ¿no? El éxito sostenible. Últimamente hemos tenido una respuesta por parte del público en cuanto a el deseo de participar, las ganas de participar del diplomado, cada vez va siendo mayor esa participación, pero por supuesto no es un diplomado informativo, es un diplomado formativo en donde les indicamos las bases, los principios del desarrollo sostenible. Es un trabajo muy largo, tanto para los participantes como para los alumnos, con la presentación de su caso de estudio que muestran al principio,
van desarrollando en cada módulo cada uno de estos criterios, cada uno de los fundamentos de arquitectura climática y eficiencia energética para los renovables, tratamiento de agua, manejo y gestión de desechos sólidos, entre otros. Entonces, sí se vuelve un trabajo laborioso, mucha responsabilidad por parte de ustedes, mucha responsabilidad también por parte de los asesores en cuanto a revisar cada uno de sus trabajos, cada uno de sus proyectos, para que lo puedan llevar a buen término. Claro, no es un curso de especialización, implica mucho tiempo más. Nosotros aquí les abrimos la puerta para que se vayan adentrando un poquito más en los temas de la sustentabilidad y lo puedan llevar ya a mayor profesionalismo, mayor desarrollo cada uno de sus trabajos. Bienvenidos todos, bienvenida doctora, muchas gracias por aceptar la participación. No les quito más el tiempo y podemos continuar con la conferencia. Muchas gracias. Nada más una recomendación a los asistentes. Les pedimos que, como ustedes saben, se está transmitiendo esta conferencia, y para que las personas que están siguiéndonos a través de internet puedan escucharlo, les vamos a pedir que si hacen cualquier pregunta o comentario, lo hagan con el micrófono en la mano. Ahora sí, tenemos el gusto de escuchar esta conferencia magistral, Fuentes Renovables de Energía en Edificaciones, con la doctora Guadalupe Wells Lesbros. Bienvenidos. Doctora, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación para tener la oportunidad de platicar sobre este tema que trabajamos en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Estamos en Temisco, Morelos. ¿Podría yo quitar aquí el sonido, no? A ver, ya no sé. Sigo yendo. ¿Sigo yendo serio? Sigo yendo. Ya. Sí. Bueno. El contenido de esta presentación, primero les voy a contar cuál es el consumo de energía en edificaciones en México, la energía en México por tipo de fuente, qué son las fuentes renovables de energía, la importancia del uso de energía proveniente de fuentes renovables y la importancia del uso eficiente de energía, la importancia del diseño bioclimático en la eficiencia energética en edificaciones, cuáles son las fuentes renovables de energía que podemos utilizar y que se están utilizando en las edificaciones. Y una cosa muy importante para los arquitectos, la integración de fuentes renovables de energía al diseño arquitectónico. Pues ya que tengo la oportunidad de platicar con este público amplio, con arquitectos, voy a platicarles muy brevemente de una herramienta numérica para la evaluación de sistemas constructivos de envolvente arquitectónica que se llama Enerhabitat, que desarrollamos en el proyecto patrocinado por el Fondo de Sustentabilidad Energética en que participamos. El consumo de energía en edificaciones en México corresponde un 18% a lo que en el balance nacional de energía del 2014, que es el que está disponible, reporta en los sectores residencial, comercial y de servicios. Es decir, nos estamos refiriendo a la energía en edificaciones por la operación de edificaciones no industriales. No, este dato no incluye lo que es construcción, la energía dedicada a la construcción de edificaciones y tampoco a la operación de edificaciones en el sector industrial. Si vemos cómo es la energía en México por tipo de fuente, tenemos aquí que pues, el petróleo, condensados, gas natural y carbón ocupan una gran porción del pastel. La energía nuclear afortunadamente ocupa una porción pequeña y
Lo que se denomina aquí como renovables está contemplado geoenergía solar y eólica, que contribuyen el 1.8%. Cuando se habla aquí de solar, no se incluye la solar térmica, solo están haciendo una estimación de solar fotovoltaica. En la parte de hidroenergía, que aquí están incluyendo en la tajada del pastel como renovables, representa un 1.6%, pero incluye las grandes hidroeléctricas. De hecho, casi todo esto, 1.6%, son hidroeléctricas de gran tamaño que no podemos considerarlas sustentables. Y la biomasa y el biogás representan un 4.1%, porque todavía en nuestro país se utiliza mucho la leña para cocinar y en algunos sectores desperdicios de cultivos para procesos industriales. Bueno, ¿qué son las fuentes renovables de energía? Son fuentes de energía que usadas racionalmente se pueden renovar o que son prácticamente inacabables. La solar, diríamos que es en este último punto, prácticamente inacabables, mientras el sol dure, va a tardar muchísimos años, la humanidad no podría sobrevivir cuando no haya sol, pero esto va a tardar muchísimos millones de años. Entonces, para fines prácticos es renovable, y otras que efectivamente se pueden renovar. ¿Y por qué se pueden renovar? Porque pues podemos cultivar sembradíos para hacer energía en biomasa. Ustedes oyen a veces fuentes renovables de energía, fuentes de energía renovables o simplemente energías renovables. Bueno, literalmente las que son las renovables son las fuentes, pero por simplicidad a veces llamamos nada más energías renovables, como en el nombre de nuestro instituto. Entonces, las fuentes renovables de energía las podemos agrupar en solar, eólica, la que proviene de la utilización de la energía del viento, biomasa, hidroenergía, pero para que la consideremos renovables, solo incluimos la micro, ya que la macro daña al medio ambiente. Y ahorita veremos. Y la geoenergía y la oceánica. Vamos a verlas con un poco más de detalle. La energía solar, pues, es la energía radiante proveniente del sol, nos llega como energía a través de ondas electromagnéticas y la podemos utilizar en dos maneras. Una es fototérmica, lo que hacemos es calentar un fluido de trabajo. Y en esta modalidad tenemos algunos sistemas para calentar fluidos a baja temperatura, que es la que utilizaríamos en general en nuestras edificaciones. Alta temperatura, que utilizamos para procesos industriales, y de estas de alta temperatura, las que utilizamos para producir vapor de agua y utilizarlas en termoeléctricas, pues les llamamos termoeléctricas. ¿Sí? Son de alta temperatura, pero para plantas termoeléctricas. Y después tenemos la fotovoltaica. La fotovoltaica es directamente producir electricidad, es decir, la energía radiante del sol la convertimos directamente en electricidad, no en la fototérmica de termoeléctrica, que primero convertimos en energía térmica y luego esa energía térmica en energía eléctrica. Y esta, pues tenemos ya en nuestro país una gran planta, Aura solar, en la Paz Baja California, pero ya también tenemos edificaciones en nuestro país. Energía eólica, como les decía, pues es la energía del movimiento del aire, lo que llamamos viento,
También podemos dividirla en dos tipos. Una es para generar electricidad, la podemos hacer en edificaciones y también lo podemos hacer en grandes campos eólicos como el que existe en la zona de La Ventosa. Pero también directamente podemos utilizarlo para trabajo mecánico. Esto, pues los tradicionales molinos que se utilizaron mucho, sobre todo en Europa, y bombas de agua que vemos que se utilizan también en nuestro país. La energía de la biomasa lo que transforma es la energía química contenida en plantas y en desechos de animales o plantas, es decir, la materia orgánica. Y tenemos también dos tipos. La que se usa directamente para quemarse y producir energía, ya sea, por ejemplo, leña, residuos de cultivos o de madera, el carbón vegetal, o para producir biogás o bioetanol que utilizamos como combustibles. Ahí en general hay cultivos específicos para hacer este proceso. También se utilizan residuos de cultivos, de maderas y de comida, y estiércol animal y humano. La hidroenergía es la energía del movimiento del agua. Y aquí también tenemos dos tipos. Una para producir electricidad o para trabajo mecánico. Para producir electricidad tenemos las microplantas y las grandes plantas. Las grandes plantas, que son las que son más comunes en nuestro país, afectan el medio ambiente. Aquí tenemos una fotografía de la plaza de la presa de Chicoacén, que es una de las más grandes del país, y aquí está la de la Yesca en Nayarit, que está todavía en construcción y que pueden ver ustedes pues el gran movimiento de tierras que involucra una gran planta de energía hidroeléctrica. Entonces no las consideramos sustentables y no las incluimos en energías renovables en esta visión de sustentabilidad. Pero las micro sí las incluimos dentro de las energías renovables. Y también para trabajo mecánico se ha utilizado a lo largo de la historia los molinos movidos por corrientes de agua. Sin embargo, pues parece ser que se han dejado de utilizar. No encontré ninguna información, saben colegas, sobre el uso actual de molinos trabajando por energía hídrica. La geoenergía, que es la energía térmica de la Tierra, tenemos dos tipos. Una es lo que propiamente conocemos como geoenergía, que hay zonas con yacimientos geotérmicos, es decir, lugares de la Tierra donde hay fuentes de energía térmica, está a mayor temperatura y podemos aprovechar esa mayor temperatura para producir electricidad del mismo tipo de las termoeléctricas, pero ahora el calentamiento de esa agua para transformarla en vapor de agua que mueve las turbinas es por hacer pasar esa agua en los yacimientos geotérmicos. Pero también los de geoenergía pues le llaman geoenergía a una cuestión que podríamos llamar climatización geotérmica, porque son aprovechar no que haya una fuente térmica en el subsuelo, sino que a profundidades mayores, a 5 metros en algunos lugares o 10 metros en otros lugares, la temperatura no cambia a lo largo del año y es aproximadamente el promedio de la temperatura del aire al exterior, el promedio durante todo el año. Y esto pues se puede aprovechar, se conoce también como bombas de calor geotérmicas. La energía oceánica, también conocida como maremotriz, es la energía del agua de océanos y mares. Y aquí
la que se ha explotado es la energía mecánica, en muy diversas formas, en tanto lo que es las mareas como el movimiento del océano, las olas, etc. No existe todavía ningún proyecto en nuestro país. Hay un estudio del potencial de uso en la zona del Golfo de Baja California. En otras partes del mundo ha habido proyectos ya comerciales, sin embargo, todavía tienen dificultades. Pero se propone una nueva forma, que es aprovechar la energía térmica que tienen los océanos debido a la diferencia de temperatura entre el fondo y la superficie del océano, y esto a nivel internacional está en etapa de estudio. Bueno, ¿cuál es la importancia del uso de energía proveniente de fuentes renovables? Bueno, yo creo que para todos ustedes queda claro que quemar petróleo, gas o cualquier otro hidrocarburo o carbón mineral para producir energía contamina el aire, el agua y la tierra. Además, usar materiales radioactivos, que utiliza la llamada energía nuclear, para producir energía eléctrica representa un riesgo, ya que son dañinos a la salud en caso de accidente, y además, después de ser usados estos materiales, siguen siendo radioactivos, requiriendo confinamientos especiales y susceptibles de también un accidente. Entonces, además de estas dos cosas importantes, estas fuentes de energía se van a acabar. No son renovables y pues necesitamos utilizar tanto por nuestro planeta, por evitar el cambio climático, por los riesgos de la energía nuclear, que también los materiales radioactivos se van a acabar. Además, México no tiene material radioactivo. Necesitamos incorporar y utilizar fuentes renovables de energía. Bueno, no sé si ustedes han oído el hidrógeno como fuente. El hidrógeno no es una fuente de energía. ¿Y por qué no es una fuente de energía? Porque no existe en forma natural como molécula de hidrógeno. Es hidrógeno puro, que es como lo utilizamos. Entonces al hidrógeno le llamamos un vector energético. Es decir, podemos utilizarlo como transición, pero necesitamos siempre separar el hidrógeno que tiene el agua o de otros compuestos utilizando alguna fuente de energía, y luego sí utilizamos el hidrógeno para producir electricidad de una forma limpia. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de energía que podemos utilizar para producir hidrógeno? La solar, la biomasa y también los hidrocarburos. Entonces, hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector energético. Bueno, una cosa muy importante es que usemos la energía en forma eficiente. Todas las fuentes renovables de energía generan una huella negativa en el ambiente. Es mucho menor que las fuentes no renovables, pero genera una huella negativa. Pues pensemos ya nada más la energía que utilizamos para generar todos los materiales, los equipamientos que se utilizan para el aprovechamiento de estas fuentes de energía. Pensemos los espacios que necesitamos disponer para colocar estas fuentes de energía. Entonces, yo los invito como arquitectos a que pensemos en eficiencia energética como primer punto antes de colocar fuentes renovables de energía. Hay que colocarlas, hay que usarlas, sí, pero lo primero es que hagamos edificaciones eficientes desde el punto de vista energético. Y entonces, pues aquí pongo unos datos para sustentar esta importancia del diseño bioclimático en la eficiencia energética en edificaciones.
El consumo de energía en edificaciones en nuestro país es alto, ya vimos que es el 18% del total. La proporción de energía consumida para climatización en edificaciones climatizadas en climas cálidos de México, que es donde se tiene información, se estima alrededor del 35%. La proporción de edificaciones climatizadas en México va en rápido aumento, especialmente en climatización para enfriamiento. Y pues la vida útil de una edificación es en general mayor a los 50 años. Entonces, lo que hagamos ahorita como arquitectos, como constructores de una edificación, va a repercutir en 50 años del uso de esa edificación. Entonces, por eso considero muy importante este diplomado que se está dando. Bueno, entonces vamos a fuentes renovables de la energía ya en su utilización en edificaciones. Pues la fotovoltaica con los sistemas fotovoltaicos, eólica a través de los aerogeneradores, la fototérmica tanto en calentadores de agua, cocinas solares y calentadores de aire, y algo que a veces se nos olvida son los secadores de ropa natural, que utiliza tanto la energía eólica como la energía fototérmica para secar la ropa. La biomasa en muchas localidades de nuestro país se utiliza todavía la leña como combustible, carbón vegetal. Hay proyectos de biodigestores para producir biogás a través de los desperdicios de una edificación. Sin embargo, todavía están a nivel piloto en nuestro país. No hay nada comercial en biogás, producción de biogás en edificaciones en nuestro país. Y bueno, también encontramos algunos diseños, algunas cosas que se utilizan en ambientes rurales, como el molino bicicleta, la bomba bicicleta. ¿Y por qué lo pongo en biomasa? Porque pues utilizan energía del hombre que transforma energía química en energía en movimiento, y por eso podemos moler o subir agua a través de pedalear la bicicleta. Y aquí la que ya habíamos platicado, la geoenergía con el climatizador geotérmico o bomba de calor geotérmica. Esto en el mundo ya tiene éxito, sobre todo en lugares donde hay una diferencia muy grande de temperatura entre las estaciones del año, invierno, verano, y se está utilizando ya de manera comercial la climatización geoenergía en este climatizador. En nuestro país hay estudios todavía a nivel académicos para ver el potencial que hay, ya que no tenemos zonas con estas grandes diferencias de climas. Bueno, los sistemas fotovoltaicos están basados en los paneles fotovoltaicos que transforman la energía radiante del sol en energía eléctrica. Una cuestión muy importante es que deben estar colocados en techos o en muros con una alta insolación, y eso yo espero que en este diplomado hayan ustedes visto pues la trayectoria aparente del sol y pudieran ya saber diseñar dónde hay que colocar estos paneles fotovoltaicos. Y otra cosa que hay que tener mucho cuidado es que sean zonas sin sombreamiento, pues por los vecinos, por la misma edificación que le estamos poniendo, etc. Ahora, por la conexión hay dos tipos: los conectados a la red eléctrica y los aislados. Los aislados se recomiendan solamente para edificaciones lejanas a la red eléctrica, ya que requieren baterías, y las baterías todavía es un punto que está en investigación para hacerlas más eficientes y para hacerlas menos dañinas al medio ambiente. Entonces, pues, ¿de qué consiste un sistema fotovoltaico conectado a la red?
Lo primero son los paneles fotovoltaicos, lo segundo es el inversor y lo tercero un medidor bidireccional de la Comisión Federal de Electricidad. La recuperación de la inversión se realiza en general en menos de 5 años cuando la tarifa doméstica es de alto consumo, la famosa tarifa DAC, o en tarifas comerciales. Los calentadores solares de agua, nuevamente, como también están utilizando la energía solar para calentar el agua, transformar de la energía radiante en energía térmica, deben ser colocados en techos o muros con alta insolación y en zonas sin sombreamiento. Hay 3 tipos principales de calentadores: los calentadores planos de aletas, los calentadores de tubos evacuados por el vacío y los calentadores de tubos para alberca. Tenemos que fijarnos cuáles son las eficiencias y en general se recomiendan los calentadores planos de aletas, son más económicos, pero ahora puede uno encontrar calentadores de tubos evacuados bastante baratos, nada más hay que siempre cuidar la calidad y ya existe una certificación técnica de idoneidad y lo importante sería que se verificara que los calentadores que están comprando ya tengan esta certificación. En uso doméstico, para calentamiento de agua, para el uso sanitario, para el baño, la recuperación de la inversión es en menos de 2 años. Por supuesto, depende del tipo de uso, etcétera, pero más o menos podemos afirmar que es en menos de 2 años. Y en uso en hoteles y gimnasios, la recuperación de la inversión es menos de 1 año. Entonces, pues ya estaba viendo el tema, ya tenemos algunas normas, como la norma de la Ciudad de México, que para ciertos tipos de edificaciones piden una componente, una proporción del uso de la energía de calentadores planos de agua. En Morelos, por ejemplo, ahorita salió un decreto en donde hay una subvención para los hoteleros y todos los balnearios para que instalen calentadores solares de agua. Bueno, y entonces el punto final, que es la integración de fuentes renovables de energía al diseño arquitectónico. Una es a través de los paneles fotovoltaicos convencionales, pero puestos de una manera estética. Y entonces aquí pues pongo ejemplos diferentes. Este es en nuestro país, está en la zona de Hermosillo y es las oficinas de una planta que produce cementos. Pero ya también tenemos los vidrios fotovoltaicos. Tienen menor eficiencia que los paneles fotovoltaicos convencionales, pero no baja mucho y entonces vale la pena, pues para los proyectos, utilizarlos en fachadas, en lucernarios, en suelos transitables. Se acaba de desarrollar las tejas fotovoltaicas, todavía no se venden en nuestro país, pero pues de la integración, desde lejos no ve uno la diferencia de estas tejas fotovoltaicas con lo que son unas tejas normales. Y los calentadores de agua también se pueden integrar al diseño arquitectónico. Aquí lo vemos en una casa, aquí en edificios, y aquí un diseño pues muy atractivo en una pérgola que tiene estos tubos al vacío para calentar el agua. Para calentadores de aire, ya puede ser que calienten directamente el aire que entra a la edificación o unos sistemas en donde se calienta todo el aire en una sección y se tienen tubos de distribución para toda la edificación.
Y los aerogeneradores, que no es muy común, pero sí podemos ver algunos diseños icónicos, pues el llamado el Razor en Londres, en la Torre de Comercio, y en San Francisco las oficinas públicas. Entonces, bueno, ya ustedes, es un gran reto para los arquitectos. Por supuesto, para hacer estos diseños hay que asesorarse, ver los vientos, cómo están en el lugar, pero se puede hacer. Y una cosa que está más al alcance de todos los arquitectos es diseñar los secadores de ropa, ¿sí? Son eólicos solares, porque debemos diseñar espacios adecuados dentro de las edificaciones. Vemos nuevos departamentos en donde ya no hay un lugar adecuado y entonces se está incrementando mucho el uso del secado de ropa, pues por gas en nuestro país, en otras partes por electricidad. Entonces es un gran reto en diseños convencionales ubicar espacios adecuados para el secado de ropa, o pueden encontrar ustedes también diseños específicos de lugares específicos para el secado de la ropa, pero que están integrados al diseño arquitectónico estéticamente y de una forma práctica. Bueno, aprovechando, como les dije, la oportunidad de hablar con ustedes, les comento de esta herramienta para la evaluación del comportamiento térmico de sistemas constructivos de la envolvente arquitectónica, que se llama Enerhabitat. Es una herramienta que está disponible a través del portal de internet, que viene aquí la dirección www.enerhabitat.unam.mx. Solo les pide un registro, pero es totalmente gratuita. Y estas simulaciones para evaluar el comportamiento térmico de los sistemas constructivos de los muros y techos que componen la envolvente arquitectónica utiliza simulaciones con el modelo de transferencia de calor dependiente del tiempo. El modelo independiente del tiempo puede dar errores hasta del 600%, ¿sí?, comparado con el modelo de estado que considera la dependencia del tiempo en la transferencia de calor. Y esto es muy importante porque los climas de nuestro país, considerar que la temperatura al exterior no varía, no hay ningún clima de nuestro país que pueda considerarse una buena aproximación. En otros climas donde el invierno es muy crudo, donde la temperatura al exterior, la temperatura promedio del aire es cercana a menos 20 grados centígrados, menos 10 grados centígrados, y queremos el interior al menos a 20 grados centígrados, pues las pequeñas oscilaciones de la temperatura al exterior, aún incluido el efecto de la radiación solar, es pequeño comparado con la gran diferencia que hay entre la temperatura media al exterior y la temperatura al interior. Sin embargo, en ningún clima de nuestro país se puede no visualizar, no tener en cuenta las oscilaciones de la temperatura del aire al exterior y el efecto de la radiación solar es muy importante en nuestro país. Entonces, las simulaciones, tomando en cuenta el modelo en estado estacionario, dan eso, 600% de error. Entonces, no tiene sentido hacer evaluaciones con ese modelo. Tristemente, nuestras normas mexicanas de eficiencia energética, que son la NOM 008 y la NOM 020, que posiblemente ustedes han oído hablar de ellas. La 008 es para edificios no residenciales y la 020 para edificios residenciales, utilizan el modelo independiente del tiempo.
Entonces, nuestra contribución en ese proyecto fue desarrollar esta herramienta para que empiecen los arquitectos, los constructores, los estudiantes de arquitectura a tomar conciencia de la gran diferencia que les da y que puedan ustedes hacer la evaluación correcta de los sistemas constructivos y poder escoger un sistema constructivo que sea adecuado para el clima donde van a construir. Bueno, por último, pues nada más aquí están mis datos, el contacto y pues un comercial. Tenemos en el Instituto de Energías Renovables una licenciatura en energías renovables. Dentro de esta licenciatura tenemos el área de diseño bioclimático en edificaciones y también participamos en posgrados de tanto maestría y doctorado, en el posgrado de ingeniería en el área de ingeniería en energía, que también tenemos un área de diseño bioclimático de edificaciones. Participamos en el posgrado de ciencias físicas, ciencias de ingeniería de materiales y en el ciencias de la sostenibilidad, que también contribuimos en proyectos de edificaciones. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por parte de la gente que vive del público. Allá en cabina, no sé si tenga alguien que haya mandado de nuestras personas que nos están viendo por internet, alguien que haya mandado algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Aquí la doctora les ha abierto ya la posibilidad de atender sus cuestiones. Doctora, nada más una pregunta del hidrógeno. ¿Usted considera que sí es conveniente utilizar el hidrógeno como energía renovable? Sí, considero que es muy importante utilizar el hidrógeno como vector energético, de preferencia producido por energías renovables, pero es una manera que podemos tener almacenada energía, la almacenamos como energía química, ¿sí? Al tener la molécula que no existe en forma natural en la naturaleza y que a la hora que la combinamos produce agua y energía. Entonces sí es un vector energético muy importante. Por supuesto que aplaudo toda la investigación que se hace en hidrógeno y todos los esfuerzos que ya hay comerciales, están apenas, digamos, pocos, pero que ya hay esfuerzos comerciales para utilizar el hidrógeno. Pero siempre que se produzca ese hidrógeno a través de una fuente renovable de energía, que lo podemos hacer con energía solar. Entonces, dentro de nuestro instituto de investigación hay un grupo que estudia la producción de hidrógeno a través de energía solar y también de biomasa. Buenas tardes, doctora. Dos preguntas. Me llama la atención la segregación que dice del modelo independiente de cálculo. Por una parte, lo que nosotros decimos es cálculo de modo estacionario y el otro que es dinámico. Sería una pregunta. La otra es, si esto es así, entonces quiere decir que las normas están totalmente fuera de contexto y en algún momento no nos sirve de gran cosa estar dentro de la norma. Pues gracias por la pregunta. Efectivamente, vamos a aclarar términos. El término que utilizamos, estacionario y dinámico, a veces el dinámico se utiliza en una forma inadecuada. Vamos a ver. Un estado estacionario, ¿sí? El modelo de estado estacionario solo toma en cuenta la resistencia térmica. Y si vemos para un muro hecho de un solo material, la resistencia térmica es la conductividad térmica, ¿sí? El espesor dividido entre la conductividad térmica. Entonces, a mayor resistencia térmica, tenemos menor transferencia de calor.
pero eso, si las temperaturas de un lado y del otro de nuestro embudo techo están fijas. En ese caso, si las temperaturas están fijas, entonces solo la resistencia térmica es lo importante. Cuando la temperatura de un lado, al menos de un lado que es la forzante del exterior, aunque tengamos aire acondicionado adentro que nos controla la temperatura adentro, el exterior ya está variando en el tiempo, está variando en temperatura y lo que llamamos temperatura sol-aire, que es el efecto combinado de la temperatura del aire y la radiación solar incidente absorbida en nuestro mundo. Entonces, ahí ya la capacidad de almacenamiento térmico de ese sistema constructivo es muy importante. Y entonces, la densidad y el calor específico, además del ancho de nuestro muro, son importantes. Entonces, cuando nosotros hacemos una simulación que le llamamos dinámica, porque estamos tomando en cuenta a cada hora, cada 10 minutos, lo que queramos, la variación de la temperatura al exterior y al interior, y le estamos cambiando, pero solo le metemos a nuestra simulación resistencia térmica o directamente o espesor y conductividad térmica, solo eso, y no le estamos poniendo densidad y calor específico, estamos haciendo una simulación usando el modelo estacionario independiente del tiempo. Entonces nosotros, para ver esa sutileza, le llamamos un cuasi estacionario, es decir, uso el modelo estacionario, es independiente del tiempo, pero cada hora lo voy ajustando. Pero ese modelo cuasi estacionario es el que me da errores del 600%. Entonces, efectivamente, nuestras normas están mal hechas. ¿Sí? Y sí es importante que las modifiquemos. Tenemos toda una batalla con NUE para que se modifique. ¿Sí? Pero todavía no logramos terminar en común en estas ideas. Sí, yo tengo una duda de, ¿es un software o en el que tú necesitas diseñar o dibujar el envolvente y después, o sea, es que no entiendo muy bien qué datos necesitas para poder utilizar la herramienta? Bueno, sí es un software que está disponible en línea y lo que les pide a ustedes es dónde va a estar ubicado, si quieren hacer una simulación anual o en mes, si va a ser un muro o techo, en qué orientación está, y después pueden ustedes decirle cuántas capas tiene su sistema constructivo, si es formado por capas homogéneas, es decir, que toda la capa pueda verse que tiene un solo material, como sería, por ejemplo, un concreto con unos repellados terminados al exterior, interior, incluso con alguna aislante térmico, etc. Y pueden hacer la evaluación en condición de aire acondicionado al interior y no aire acondicionado al interior. Este software les sirve para comparar sistemas constructivos. ¿Por qué? Porque es una idealización de solo tomar en cuenta la energía que es transferida a través de ese sistema constructivo, sin tomar en cuenta otras cosas que hay en la situación real de una edificación, pero les sirve para escoger cuál es el sistema constructivo más adecuado, al menos de los que estén pensando como arquitectos que podrán utilizar, cuál sería más adecuado para ese clima. Y que no se vaya nada más con resistencia térmica, porque puede cometer errores. Seleccionar uno con una alta resistencia térmica y ser el peor sistema constructivo. ¿Sí? De este mismo tema, se me ocurre preguntar si el software no consideró de alguna manera los valores de la norma. No, porque justamente los valores de la norma está totalmente mal. O sea, la norma está utilizando
un modelo de transferencia de calor que puede dar errores del 600%. Aquí son arquitectos, no son ingenieros, pero si llevan alguna materia, ¿no?, de que hacen algún calculito de algo, algún maestro le da por bueno a su alumno un resultado con un error del 600%. No, o sea, entonces tiene sentido hacer los cálculos de la norma, ¿no? Entonces, por eso no hacemos nada de la norma. ¿Este software cuándo surgió? Este software, si mi memoria no me falla, lo liberamos en 2012. Sí, o sea, se puso a disposición del público. Pregunto por qué no tener conocimiento de este software. Eso lo estamos publicitando, aprovechando que nos invitaron. Nada más un comentario con respecto al fotovoltaico. Veíamos, por ejemplo, fotografías de la integración arquitectónica y, sin embargo, por ejemplo, la fotografía, si regresamos a la fotografía de México, pues básicamente es una azotea, es decir, no hay integración arquitectónica ahí, solamente que lo veamos como la quinta fachada que nadie va a ver. No así los demás edificios, que realmente se ve una intención en el diseño, es decir, utilizando los paneles como materiales, o sea, siendo parte de la edificación, teniendo un sentido estético, no así en el de México. A ver, yo sí lo considero, podríamos decir si es más o menos afortunado, si es una integración. De hecho, normalmente los paneles fotovoltaicos los ponemos con una inclinación adecuada al sol, y se decidió por fines estéticos ponerlo con una muy poca inclinación, pero parejitos. Sí se ve desde las oficinas, o sea, no se ve desde abajo, pero se ve. Y ahí sí pueden discutir con el arquitecto que hizo el diseño si ustedes consideran que es como una integración bonita o no. ¿Sí? Pero sí, el arquitecto lo pone como una integración. Y en ese momento era la edificación en México con paneles fotovoltaicos más grandes. Ahorita no hay uno que yo haya visto que tiene integración, son más las azoteas donde no se ve el típico despliegue que nadie ve. Aquí sí se ve desde el edificio. Bueno, yo tengo querido dejar pasar las preguntas de aquí del público. Aún no recibo preguntas de las personas que están en internet, entonces aprovecho para hacer algunos comentarios. Empiezo con el primero, y seguramente muchos han escuchado este comercial. Dicen que las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho. Se estuvo promoviendo mucho el dato de que del consumo de energía que se tiene en México, el 20% proviene de fuentes renovables. De inmediato yo dije, eso no puede ser. Digo, en 40 años de la Asociación de Energía Solar, a la cual creo que somos miembros, aquí la doctora y un servidor, siempre se hablaba de porcentajes de entre un 2, un 3%. Ahorita ya la doctora que nos hizo, ya nos actualizó el dato a 7.6%, pero el gobierno federal dice que tenemos el 20%, y ahora ya se está hablando de que las perspectivas al 2025, 2030 y 2050 pues ya quieren llegar al 50% de fuentes renovables. De principio dije, seguramente están considerando la hidroeléctrica a gran escala para tener ese 20%, pero ahora nos dices que la hidroeléctrica es el 1.6%. ¿Qué datos son los que nos están engañando, nos están queriendo vender a través de la Secretaría de Energía para tener ese 20% y a mediano plazo llegar al 50% del consumo de electricidad en México? No sé tú qué opines. Bueno, no sé, no he hecho una revisión de datos anteriores, pero del balance nacional de energía, que es las cifras oficiales, pues los números no han cambiado mucho, porque ha subido un poco la geotermia. Bueno, geotermia hemos tenido geotermia ya desde
hace rato, pero la solar y eólica han ido subiendo. La hidroenergía es posible que haya bajado, y haya bajado en el sentido de que algunas presas no se están utilizando a su capacidad, y eso a mí me parece muy triste, porque el gran daño que se hizo a la naturaleza ya se hizo. Entonces ahora deberíamos aprovecharlas al máximo, las que ya están construidas, y no construir nuevas. Entonces, pues no sé este dato de los 20. Sí hay una cuestión que estas cifras no incluyen la solar térmica. Hay un estudio que se está ahorita realizando para hacer una estimación de la contribución de la solar térmica, que principalmente es para calentamiento de casas, en hoteles, en hangares, etc. Y yo les pregunté a mis colegas si todavía no tenían los datos publicados, y entonces pues, no los tengo. Pero se está haciendo justamente eso, porque sí se estima que es importante, y en el balance nacional de energía se está pidiendo que se incluyan esos datos. Entonces, en nuestro instituto se está haciendo eso. Ok, perfecto, muchas gracias. De hecho, sí, yo también consulté a raíz de sus spots el balance del 2014, porque el 2015 todavía no está disponible. Bueno, preguntan de nuestros compañeros que están en internet: ¿es posible en México usar el 100% de recursos renovables? A ver, usar el 100% de los recursos renovables, o que nuestra energía sea 100% con fuentes renovables. Seguramente ha de ser esa la pregunta, ¿no? De que los recursos estoy convencida que sí, pero se requiere mucha inversión, se requiere mucha capacitación, y pues para hacer el cambio se requiere decisión política, y eso es lo que todavía no. Nuestras normas y nuestras leyes se habla de energías limpias, y energías limpias están incluyendo lo que es la generación de energía eléctrica a través de gas, y es más limpia que hacerlo con petróleo, pero no es renovable, no es sustentable, y contamina y todos los pelos. Sí, contamina menos, pues bastante menos. Pero cuando nuestras autoridades están considerando como energía limpia eso, pues eso está limitando que el esfuerzo se ponga realmente en las energías renovables. Ahora, debe haber una transición, por supuesto, debe haber una transición, pero yo creo que lo que importa sí es un cambio de mentalidad, apostarle a las energías renovables por parte de nuestras autoridades. Y bueno, esta respuesta pues, se enlaza perfectamente con la siguiente pregunta. Dice: ¿cómo podemos aportar nosotros a corto plazo, a bajo costo, empezar a usarlo en, así lo pone, cualquier concepto en nuestro proyecto, pensando que el cliente se alinee al cambio? Lo primero es eficiencia energética, es decir, hagamos un diseño bioclimático, pensemos cuál es el clima, pensemos cuáles son las estrategias que tenemos que utilizar en nuestro proyecto arquitectónico para que no requiera de climatización artificial y consumo de energía. Hay algunas regiones de nuestro país que efectivamente no lo vamos a lograr, pero si tenemos en visión hacerlo lo más eficiente, ya el consumo de energía por concepto de climatización va a ser muy importante. Otra de las cosas que no hablé aquí, pero para los arquitectos también el diseño de iluminación es sumamente importante para que se haga uso de la iluminación natural de día lo más posible. Incluso hacer el diseño de la iluminación artificial de acuerdo a cómo está la iluminación natural, para ser seccionado y que cerca de una ventana no tengamos que prender la luz, porque ya lejos de la ventana no alcanza la iluminación, y entonces pues,
sí, pero como tenemos un solo circuito para todo nuestro salón, pues no hay de otra. O a veces tenemos los circuitos ya divididos, pero por una cuestión no tomó en cuenta la iluminación natural. Entonces, esa es una cuestión importante para la eficiencia energética, utilizar la iluminación natural en nuestros proyectos. Bueno, tenemos una pregunta aquí del público. Vamos a pasar el micrófono. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar si es como una barrera el hecho de que tenemos que importar este tipo de tecnología, podría decirse, ya que no se produce en México. Bueno, sí se produce algo de tecnología. Los calentadores solares, no los de tubos evacuados, eso se está importando, los tubos evacuados, pero los que son colectores de aletas sí se producen en México y de buena calidad. Hay fabricantes de muy buena calidad. La foto que puse ahí es de mi casa y puedo decir que es de buena calidad y está producido en Morelos. Entonces, efectivamente no se producen todos los tipos de tecnología. Es una tristeza, pero existió una planta para la producción de celdas fotovoltaicas, todavía de silicio cristalino, hace mucho tiempo en el Poli en México, y no hubo apoyo y se tuvo que destruir. Entonces, sí creo que pues, nuestras autoridades no le han apostado para lo que es una planta, o sea, hay investigación básica, tenemos desarrollos, pero ya hacer algo que podamos escalarlo a una planta industrial requiere mucho esfuerzo económico. Entonces, pues yo espero que sí podemos dar el paso. Ya se fabrican, celdas fotovoltaicas en México, en el país, pero con tecnología extranjera. ¿Sí? Pero yo espero que poco tiempo se fabrique con tecnología mexicana. Bueno, efectivamente, aquí dos comentarios respecto a la postura que nosotros debemos de tener como arquitectos ante la eficiencia energética. Pues prácticamente es como está estructurado el diplomado. Ustedes se han dado cuenta, los que están cursándolo. Primero agotamos todas las estrategias bioclimáticas: iluminación, ventilación natural, materiales, sistemas constructivos, todas las estrategias pasivas, precisamente para reducir los consumos de energía eléctrica. Y ya después los faltantes, los remanentes, ya los compensamos con fuentes renovables de energía, y todavía si hay algún pico ahí que tenga que resolverse, ya lo hacemos con los sistemas convencionales, pero reducimos los consumos. Ese es el objetivo, uno de los objetivos del diplomado, ¿no? No hacerlo al revés, como mencionaba la doctora, ¿no? Ahorita estamos platicando, antes de iniciar la sesión, de que los sistemas de aire acondicionado y de refrigeración pues, se van a los picos, ¿no? ¿Cuál es la temperatura extrema? Y sobre ese diseño del sistema de aire acondicionado y te baja una temperatura, la mínima de confort o todavía abajo de confort, ¿no? Entonces, obviamente la idea es vender. Pero bueno, aquí lo que buscamos es precisamente la eficiencia. Mencionaste acerca de los sistemas fotovoltaicos, dos tipos de conexión, la conexión a la red y los sistemas aislados. En los sistemas aislados, bueno, está la cuestión del manejo de las baterías, los acumuladores, se está investigando para hacerlos más eficientes, menos contaminantes. Y los sistemas conectados a la red, que en cierta medida omiten el uso del banco de baterías. Pero, ¿qué sucede cuando falla la red? Entonces, uno piensa, bueno, tengo mi sistema solar, pero como es el inversor el que detecta la red, se acopla a la frecuencia de la red, pues es muy frecuente que la red SP llegue a fallar. No con tanto tiempo como era antes, pero existen fallas. ¿Qué ocurre en esos casos? En esos casos se va la electricidad porque no hay un suministro directo.
y la cuestión que se desconecte el sistema es por precaución para la Comisión Federal de Electricidad, porque si se está produciendo en el momento que conecta, podría estar enviando energía eléctrica y producir un accidente que esté alterando el sistema. Entonces, actualmente no hay manera de, o sea, se desconecta automáticamente y no hay ningún respaldo, entonces nos quedamos no se está poniendo directo. No sé si hay estudios para hacer algún sistema que pueda desconectar, es inteligente, que desconecte y que quite esa posibilidad de accidente a alguien que repara. Hasta ahorita no hay manera. Se va la condición, desconecta, no hay luz por la condición y no hay electricidad tampoco. Por el sistema solar. O O contar con un respaldo de energía en lugar de 3-5 días de autonomía del banco de baterías, únicamente para el caso de fallo de la red, ¿no? Para no sacrificar el sistema solar. Creo que sí será la palabra, sacrificar el sistema solar o desmoralizar el uso de los sistemas solares. Sí, no sé cómo está pensado. Hay una compañía que está sacando todavía no en México, pero una batería que esa sí es la respuesta. No sé todavía las especificaciones técnicas, no está nada más la parte promocional, pero no están las especificaciones técnicas. Y no sé cómo vislumbren esta parte de la interconexión para que la CFE, por ejemplo, ya se venderá en México, todavía no se vende en México, cómo sería la parte de interconexión para salvar esta problemática. Es posible que se tenga que hacer algo manual en la casa para switcharlo y utilizar desconectado de la CFE. Habían leído algo al respecto, que este switcheo lo realizó el inversor, pero no sé qué tan desarrollado es ese sistema o este equipo para poder hacer este cambio de versión manual a automático. Bueno, hay otra pregunta de las personas de internet. Dice, bueno, dos preguntas, dice la misma persona. Igual ya se contestó. Dice, ¿cómo toma el software en consideración el clima del lugar? ¿Y será posible exportar el modelo en 3D de otro software para mayor exactitud en el cálculo? Nuestro software es muy simple, no hay una evaluación de un edificio, sino es simplemente para seleccionar el sistema constructivo de una componente del envolvente, un muro o un techo. Lo que hace para tomar en cuenta el clima es que tiene las bases de datos de los climas típicos de las ciudades, tiene más de 80 ciudades de México, se han incorporado algunas de Colombia a solicitud de personas de Colombia, pero tiene 80 ciudades de la República Mexicana y así es como toma en cuenta el clima. No hemos hecho y no vamos a hacer un software que sea, pues, digamos, compatible con nuestro modelo arquitectónico 3D. Para eso ya existe software, existe un software muy bueno, que además el software como tal es gratuito, está desarrollado hace muchos años y se ha ido cada año mejorando y perfeccionando, es Energy Plus. Y ahora también el Departamento de Energía de Estados Unidos ha patrocinado interfaces, porque era muy difícil utilizar directamente Energy Plus, pero ha desarrollado interfaces también que están accesibles de forma gratuita. Entonces, para una simulación total de nuestro edificio, la recomendación es usar Energy Plus o la interfase del SketchUp. Y nada más que tienen que tener mucho cuidado. El Energy Plus les permite hacer dos tipos de simulación. En realidad hace tres tipos de simulaciones. Una simulación dice sin masa térmica. Y esa simulación
solo nos pide la resistencia térmica de nuestros sistemas constructivos o la conductividad y el espesor de cada elemento de nuestro sistema constructivo. No nos pide la densidad y el calor específico. Y hay otras dos modalidades que sí hace una simulación tomando en cuenta las variaciones en el tiempo, es decir, ahora sí toma no solo la conductividad térmica del material y su espesor, sino también la densidad y el calor específico. Y lo puede resolver de dos métodos. Un método es por funciones de transferencia, que es el que les recomiendo que utilicen, tenemos una muy buena aproximación, y después están por diferencias finitas. Desgraciadamente tienen un error, ¿sí?, desarrollado por los grandes colegas de Estados Unidos y tienen un error en el criterio de convergencia. Entonces, por eso sugiero que utilicen funciones de transferencia, no hay ningún error, dan muy buenos resultados. Pero sí tienen que tener cuidado cuando usan este tipo de programas, ver cómo están resolviendo, ¿sí? Porque no sabemos todavía por qué Energy Trust sigue utilizando o permitiendo la simulación sin tomar en cuenta masa térmica, posiblemente por las razones de circulación, y porque en algunos climas no es una mala aproximación, pero definitivamente en climas de México es una muy mala aproximación. Entonces utilicen Energy Trust con funciones de transferencia. Muy bien, otra pregunta que seguramente a muchas personas, clientes, no necesariamente arquitectos, pero cuando estamos desarrollando un proyecto nos dice el cliente cuánto cuesta, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los costos de estos sistemas fotovoltaicos, termosolares, eólicos, en los cuales ha tenido usted conocimiento de esta tecnología? No sé, digamos, lo que es más fácil de poner, que es el tiempo de retorno de una inversión. Cuando usamos viviendas y edificaciones energía fotovoltaica, gracias a que han bajado mucho los precios de los sistemas fotovoltaicos, ya estamos hablando de tiempos de retorno menores a los 5 años. Todavía es, digamos, podemos pensar que el tiempo de retorno es alto, pero si tomamos en cuenta que nuestro modo del sistema fotovoltaico va a durar, las garantías están arriba de los 20 años, pues tenemos 15 años de energía gratuita. Ahora, hay opciones que ya se empiezan a desarrollar en México, en otros países ya estaban, pero en México tienen muy poco, que uno ve ya empresas en México que tienen dos estilos, un financiamiento y otras es con una renta, es decir, le van a cobrar a usted como si le estuviera cobrando la CFE, pero un poco más barato, y a cabo de un tiempo le dan la opción de pues, comprar el equipo, renovarlo o lo retiran, ¿no? Porque sí piden contratos, al menos lo que yo he visto, de alrededor de 5 años. Eso a la larga sale más caro que uno financiarlo, pero si no tiene uno la capacidad de uno financiarlo, pues es una buena opción. En la parte de si somos familias pequeñas, somos muy ahorradores de energía eléctrica, porque vamos apagando luces en la noche, no tenemos, por supuesto, aire acondicionado, equipos muy demandantes de energía, etc., y estamos en tarifa subsidiada en nuestras casas, definitivamente los tiempos de retorno son mucho más bajos. Es decir, yo todavía no lo recomendaría desde el punto de vista económico, podría ser nada más desde el punto de vista filosofía, etc. En comercial, que son tarifas no subsidiadas, sí ya también hablan desde orden de 5 años. Que repita cuál es el nombre del programa. De la interfase de Energy. De Energy Block. La interfase de Energy Block es SketchUp.
Ok. Gracias. En una ocasión se mencionaba con esto de la integración y de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las estrategias bioclimáticas. Se ha desarrollado mucho estos edificios de vivienda, muchos niveles, 4, 5, 8 o más niveles, con patios de iluminación muy reducidos. Eso pues, nos acarrea una problemática de las plantas bajas, oscuras y frías. Y en una ocasión se mencionó sobre la ley del derecho al sol. ¿Ha seguido esa inquietud? ¿O se dejó? ¿No? ¿En qué proceso va? ¿Se va a promulgar en un momento dado? ¿Por qué? Porque cuando las personas que tienen hijos, sobrinos, niños pequeños, vamos con el pediatra nos dice dele baños de sol, pero resulta que yo vivo en una planta baja y nunca me da el sol. Entonces crece el niño a baja estatura, no se desarrolla adecuadamente y esto acarrea obviamente problemas severos de salud. Todo porque nosotros como arquitectos, siguiendo unas condicionantes de venta, de tener la mayor cantidad de área construida y vendible, pues no tome en consideración el derecho que tienen las personas de recibir iluminación natural, de recibir, ahora sí que el sol nuestro de cada día. ¿Qué ha habido al respecto? Nada. Yo lo veo muy difícil. Sí creo que en normas de construcción se debería ampliar los tamaños de patios, etcétera, por niveles, digamos, la proporción de área que debe haber en los patios, pero esos son, creo yo, que va a ser más fácil que incidamos en eso en las normas de construcción. Y sí sugiero que aquí en la Ciudad de México incidan, porque lo que pasa en la mayoría del país es que se copia el reglamento de construcción del Distrito Federal, Ciudad de México. Entonces, sí creo que va más que es más fácil implementarlo en el reglamento de construcción de la Ciudad de México y de ahí meterle a todos los lugares a través de una norma. No sé si ustedes saben estas normas, la 008 y la 020, además de que hay ahí unos locos que decimos que no están bien hechas, no se han podido implementar en la realidad. ¿Y por qué no se han podido implementar? Porque ustedes saben que pues, los reglamentos de construcción son del ámbito municipal. Entonces, pues el único que puede decir cómo son los reglamentos son los municipios. Entonces, cada municipio debería revisar estas normas federales e incorporarlas a las normas dentro de su reglamento de construcción y que se pueda encabecer a nivel general. Se ha tratado, como son federales y son obligatorios, no son MX que son voluntarios, se ha tratado de implementar a través del Infonavit y del Fobiste porque hay dinero federal y entonces sí se debería, la norma es obligatoria porque utiliza dinero federal, pero pues, no se ha logrado implementar. ¿Y por qué no se ha logrado implementar? Porque ya también los constructores cuando han ido a Puebla y a otros lugares a darles el curso de cómo usar la norma, les salen valores negativos, cosas absurdas, no sé qué, y entonces a mí no me van a convencer algo y pues yo al menos sé del Infonavit, ya el año pasado en agosto iba a ser, ahora sí, pues, no había vuelta a broma, iba a ser obligatorio. Yo ya no lo logré. De hecho, también la norma de colectores, la NAD 008, primero dice que el 30% del agua potable tiene que ser calentada con colectores, pero luego al final en el consumo energético anual dice aplica el 30%. Entonces en realidad ¿cuál es la cantidad de agua que estamos calentando con colectores? El 9%, ¿no? Entonces ahí es un detalle que nosotros también hemos detectado en la norma de colectores. Bueno, finalmente ya es una pregunta que les hago a todos los ponentes que he tenido la oportunidad de invitar, y es esta: ¿sustentable o sostenible?
¿Cuál es el término correcto? Es nada más diferentes traducciones. Y yo creo que no tiene ningún sentido decir cuál es el correcto, sostenible, sustentable. Yo veo a colegas desgarrarse las vestiduras por uno u otro término. Yo creo que es totalmente irrelevante. Ok, pues muchas gracias. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Pues creo que damos al arquitecto Ferreiro. Doctora, nada más una pregunta que pues, me ha inquietado mucho los últimos días. Es en relación a los acuerdos internacionales. México está suscrito a varios acuerdos en que se pretendería hacer una sustitución de los energéticos convencionales por fuentes renovables de energía, como fue el tema de la conferencia. ¿En qué nivel estamos? Porque hay algunos países que dicen al 2050 vamos a tener una sustitución de este consumo de energéticos convencionales en un 50%. Los acuerdos internacionales están únicamente por debajo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es decir, sí son obligatorios para el país. Entonces, ¿cómo considera usted ese cumplimiento? Si vamos bien, si vamos mal, si tenemos algunas metas alcanzables, ¿cómo lo ve usted? Pues cuando las autoridades mexicanas dan todas estas cifras, siempre incluyen lo que la norma, las leyes mexicanas manejan como energías limpias. Y manejándolo así, con energías limpias, por el gran incremento que ha tenido el gas natural, pues estamos muy cerca de cumplir. Y es pues, por la definición que hacen nuestras autoridades mexicanas de energías limpias. Pues muchas gracias. Entonces me voy a permitir leer el reconocimiento a la doctora. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, con el apoyo de la Coordinación de Educación a Distancia y Nuevos Medios, otorga el presente reconocimiento a la doctora Guadalupe Wells Lescros por su participación como conferencista magistral en el marco del 10º Diplomado Internacional en Línea de Arquitectura Bioclimática y Sustentable, ABS, impartido del 14 de marzo al 9 de octubre de 2016. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, noviembre de 2016. Firman el maestro en arquitectura Marcos Mazari Giriar, director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Héctor Ferreiro León, jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente, y un servidor, maestro en arquitectura Carlos Eduardo Mozamude, coordinador del diplomado. Doctora Guadalupe, muchas gracias por su conferencia. Está abierta la invitación a colaborar con el Instituto de Energías Renovables y la Facultad de Arquitectura en beneficio de ambas comunidades, principalmente los arquitectos. Muchas gracias.